¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar lo que sería la clase de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estar abordando el tema de las leyes de los exponentes. Este tema lo vamos a dividir en dos clases. En la primera de estas, pues vamos a ver una serie de leyes, las cuales pues son como las más básicas, y a partir de ahí, en la segunda vamos a ver unas un poco más elaboradas, donde se van a utilizar también parte de las primeras. Entonces, comenzando con esta primera ley, nos dice que cuando tenemos dos variables que están elevadas a cierto exponente, estas dos variables tienen que ser la misma. Por ejemplo, aquí en la ley nos está diciendo que es a elevada a un exponente m, y también está siendo multiplicada por la misma variable que es a, pero en este caso tiene el exponente n. Entonces, lo único que está variando aquí es el exponente, puede ser cualquiera, y entonces cuando es la misma variable, se va a poder hacer la suma de estos dos exponentes. Entonces, cuando se están multiplicando las variables, los exponentes se suman. Viéndolo ya con un ejemplo, tenemos aquí el primero que nos dice que es x elevado a la quinta potencia, que multiplica a x elevado a la potencia 12. Entonces, cuando lo tenemos así, se puede simplificar poniendo simplemente x elevado a la 5 más 12. Justo así. Y ya de esta manera solamente tenemos que simplificar toda esta operación, quedándonos como resultado x elevado a la potencia de 17. Justo así. Entonces, en este caso, pues este sería, digamos, el resultado ya simplificado de esta operación, y con el cual pues se puede llegar a trabajar mucho más fácil, ya dependiendo de los ejercicios. Cuando estén haciendo ustedes los ejercicios o sus apuntes, les recomiendo que hagan la X un poco más grande, y la parte del número de la potencia, pues pequeña, pero que pueda ser legible para que no se vaya a malinterpretar o a tomar como si fuera un coeficiente. Por ejemplo, mucha gente pues puede llegar a escribir de esta manera, y pues esto se puede tomar como si estuviera multiplicando el 17 al x, cuando en realidad pues lo que queremos poner es que es más bien una potencia. Bueno, eso es solamente una sugerencia aparte, y pues vamos a seguir viendo otros ejemplos. En este caso tenemos la operación de x elevado a la potencia 14, como que es multiplicada por x elevado a la potencia de 86. Ambas son x, por lo cual se puede aplicar esta ley de los exponentes, quedando de la siguiente manera: x elevado a la potencia 14, que se le suma la potencia de 86. Se simplifica esto, quedándonos después una x elevado a la potencia de 100. Entonces, en este caso, este sería, digamos, el resultado más simplificado de esta operación. Y por último, si tenemos una operación que es x elevado a una potencia negativa, como en este caso es menos 8, que multiplica a x pero de la potencia 12, se va a seguir el mismo método, solamente pues que se va a estar respetando el signo. En este caso pues el menos 8 se mantiene, y se le va a sumar en este caso el 12. Entonces, poniéndolo ya de esta manera, nos quedaría, al momento de hacer la simplificación, x elevado a la potencia de 4, o x a la cuarta, ¿verdad? Entonces es simplemente eso, simplemente hacer una suma, respetando primero pues cada uno de los signos de estos, y con eso pues se llega al resultado. Ese es el primero. Después de eso tenemos esta otra ley de los signos, perdón, de los signos es diferente, de los exponentes, en el cual nos dice que cuando tenemos una variable elevado a la potencia de 0, nos va a quedar 1. Entonces, en este caso, cuando tenemos, por ejemplo, una x elevado a la potencia 0, esto va a ser simplemente que el resultado será 1 para este caso. O bien, pues si es una constante, también nos va a estar quedando 1. Por ejemplo, 3187, si lo elevamos a la 0, nos va a quedar 1 también. Y en el último de los casos, que sería, por ejemplo, menos 12.940, si está elevado a la 0, también nos va a quedar 1. Pero aquí, en estos casos, cuando tenemos un signo negativo, hay dos opciones. Una de ellas, que sea todo
el coeficiente, es decir, con todo y el signo, que todo esto esté siendo elevado a la cero, aquí nos va a quedar uno positivo, si lo tenemos de esta manera. Si por otra parte tenemos el menos por la parte de afuera y luego tenemos lo que sería el 12.940 de esta manera, si esto está siendo elevado a la cero, aquí nos va a quedar como menos uno. Entonces, para que también tengan en cuenta, dependiendo de cómo está el orden, es como nos va a dar el resultado y para que lo chequen y tengan eso en mente para que no se les vaya a pasar, no vayan a entrar en pánico. Entonces, ya que tenemos esto, eh, pues en este caso es un poco más sencilla, nada más si está elevado a la cero, pues nos va a dar de resultado 1. También tenemos esta otra ley de los exponentes en la cual cuando no, bueno, que nos dice que cuando tenemos una variable cuyo exponente tiene el signo negativo, se va a poder convertir a positivo cuando se haga el cambio. Si por ejemplo está en el numerador, lo pasamos al denominador. Al momento de hacer ese cambio, se le va a cambiar la parte del signo de ese exponente. Entonces, viéndolo en ejemplos, tenemos aquí el primero de ellos que nos dice que es x elevado a la menos 4. Si se cambia, ahorita está en el numerador. Si lo ponemos en el denominador, nos va a quedar x a la cuarta, pero ahora con ese signo positivo, justo así, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso en cuenta, si por ejemplo en este de aquí, que es el segundo ejemplo, nos dice que es 1 sobre x a la 7 positivo, si lo cambiamos de lugar, nos va a cambiar también el signo, es decir, nos va a quedar x a la menos 7, pero en el numerador, justo así. Y en el último de los ejemplos, también lo tenemos en el denominador, pero con un exponente negativo. Entonces, si lo ponemos del denominador, lo ponemos al numerador, nos va a cambiar a que tenga el signo positivo, que sería x al cubo, justo así. Entonces, esta ley nos dice nada más que al momento de hacer ese cambio, lo único que va a afectarle pues va a ser al signo del exponente. Para que lo tengan en cuenta, en muchas ocasiones se va a estar utilizando para poder hacer más sencilla la operación que pues se tenga en cada uno de los ejercicios. Y por último, para esta clase vamos a ver esta otra ley que nos dice que cuando tenemos una variable elevada a la potencia 1 es como si tuviéramos simplemente la variable. Entonces, en este caso, pues se toma como si fuera de manera implícita. Por ejemplo, aquí x a la 1 es como si tuviéramos simplemente la x. O bien, si tenemos un coeficiente como 2985 elevado a la 1, es como si tuviéramos simplemente 2985. Justo así. Entonces, por lo general, nosotros cuando estemos trabajando en los ejercicios nos va a venir como x y nosotros vamos a cambiarlo a x elevado a la potencia 1 para que se nos haga más sencillo ver esa potencia y estar empezando a trabajar. Bueno, y con respecto a estas 4 primeras leyes de los exponentes, no sé si tengan alguna duda. No, profe. No, profe. Muy bien, bueno, entonces, si no queda duda de momento, lo vamos a dejar hasta aquí y el día de mañana vamos a estar viendo las otras leyes de los exponentes.